Hola amigos de Mentes Evolucionando, bienvenidos a un nuevo video donde continuaremos aprendiendo sobre la investigación cuantitativa. Específicamente en este video hablaremos del paso 7 para realizar nuestra investigación, que es definir una población y seleccionar una muestra apropiada para nuestro trabajo de investigación. Toda esta información ha sido extraída del libro de metodología de la investigación del doctor Roberto Hernández Sampieri y Cristian Paulina Mendoza Torres. Mi nombre es Fátima Montserrat Chicara Chávez, soy estudiante de primer ingreso de la carrera de Psicología del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala y bienvenidos a este video. Al terminar este capítulo podrás definir con precisión los conceptos de muestra, población o universo y procedimientos de selección de la muestra. Identificar los diferentes tipos de muestra en la ruta de la investigación cuantitativa, sus características y procedimientos de selección y las situaciones en que es conveniente utilizar cada uno y sus aplicaciones. Determinar el tamaño adecuado de la muestra de acuerdo al planteamiento del problema de investigación y obtener muestras representativas de la población estudiada cuando hay interés por generalizar los resultados de una investigación a un universo más amplio. Comenzaremos haciéndonos esta pregunta. ¿En toda investigación siempre tenemos una muestra? En realidad, casi todas las investigaciones son realizadas como muestras, ya que esto ayuda a ahorrar tiempo y recursos. Solo si se pretende realizar un censo, se debe incluir en el estudio a todos los casos, por ejemplo, personas, productos, animales, plantas, etc., del universo o la población. ¿Qué es una muestra? La muestra en la ruta cuantitativa es un subgrupo de la población o universo que te interesa, sobre el cual se recolectarán los datos adecuados y deberá ser representativa de dicha población, de manera que se basa en el cálculo de probabilidades para que puedas expandir los resultados encontrados en la muestra a la población. ¿Cuál es el proceso general para seleccionar una muestra? El primer paso es determinar la unidad de muestreo o análisis sobre qué o quiénes se recolectarán los datos. El segundo paso es delimitar a la población o universo. El tercero es elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo o análisis y mantener su representatividad estadística o cualitativa, probabilística o no probabilística. El cuarto es calcular el tamaño de muestra apropiado para que sea representativa de la población y el quinto es seleccionar las unidades de muestreo o análisis. Primer paso, determinar la unidad de muestreo o análisis. Lo primero es determinar cuál es la unidad de muestreo, centrándonos sobre qué o quiénes recolectaremos los datos. Esto depende del planteamiento del problema, los alcances de la investigación, las hipótesis formuladas y el diseño de investigación. Si quieres examinar problemas de comunicación entre supervisores y obreros, las unidades no serían únicamente estos dos últimos, sino grupos de personas que ocupan ambos puestos. Tendrías que analizar la problemática desde las dos perspectivas y entrevistar a los trabajadores y a aquellos a quienes reportan sus actividades. Recuerda, la población y la unidad de muestreo deben ser consistentes con tus objetivos y preguntas de investigación. A continuación, veremos algunos errores que el Dr. Sampieri señala como errores que solemos cometer en cuestiones relativas a qué o a quiénes van a ser medidos, sobre todo cuando realizamos nuestras primeras investigaciones. Nuestro primer ejemplo es: ¿discriminan a las mujeres en los anuncios de la televisión? ¿Qué se mide? A mujeres que aparecen en los anuncios de televisión, lo cual es un error porque no hay grupo de comparación. Lo correcto sería medir mujeres y hombres que aparecen en los anuncios de la televisión para comparar si ambos son presentados con la misma frecuencia e igualdad de papeles desempeñados. Veamos nuestro segundo ejemplo.
¿En qué medida contribuye la satisfacción de la comunicación que tienen los pacientes de enfisema pulmonar con sus médicos en el apego al tratamiento? ¿Qué se mide a los pacientes con enfisema pulmonar? Lo cual es un error porque la comunicación es un proceso entre dos actores, que sería el médico y pacientes. Lo correcto sería medir a pacientes de enfisema pulmonar y los médicos responsables de su tratamiento. Hablemos de la unidad de muestreo. Es el tipo de caso a elegir para estudiar. Puede coincidir con la unidad de análisis, pero a veces es distinta. La unidad de muestreo es el caso a seleccionar de una población y cuyo conjunto integra la muestra. Por ejemplo, si pretendes investigar las razones por las que ciertos asesinos seriales jóvenes fueron capaces de privar de la vida a otros seres humanos, la unidad de muestreo sería el asesino, pero la unidad de análisis podría ser el asesinato, porque pudieron haber asesinos que hubieran matado a más de una persona y cada crimen se analizaría en lo particular. Aunque la diferencia sea ingeniosa, se debe tomar en cuenta. Segundo paso para seleccionar una muestra: delimitar la población o universo. Primero debemos definir qué es población. Población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. Una deficiencia que se presenta en algunos trabajos de investigación es que no describen lo suficiente las características de la población o consideran que la muestra la representa de manera automática. Por ello, es preferible establecer tales características con claridad, con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales. La delimitación de las características de la población no solo dependen de los objetivos de la investigación. Un estudio no será mejor por tener una población más grande. La calidad de un trabajo investigativo consiste en delimitar claramente la población con base en el planteamiento del problema. Las poblaciones deben situarse de manera concreta por sus características de contenido, lugar y tiempo, así como accesibilidad. De nada te servirá plantear un estudio si no es posible que tengas acceso a los casos o unidades de interés. Al seleccionar la muestra, debemos evitar 3 errores que podemos cometer. El primero es desestimar o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra, participantes que tendrían que estar y no fueron seleccionados. El segundo es incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Y el tercero es seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles. Por ejemplo, en una encuesta o sondeo sobre preferencias electorales, entrevistar a individuos que son menores de edad y no pueden votar legalmente no deberían ser agregados a la muestra, pero sus respuestas se incluyeron, lo cual es un error. El primer paso para evitar tales errores es una adecuada delimitación del universo o población. Los criterios que cada investigador cumpla dependen de sus objetivos de estudio. Por ello es importante establecerlos de manera muy específica. Tercer paso para seleccionar una muestra es elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo o análisis y mantener su representatividad probabilística o no probabilística. Todas las muestras en la ruta cuantitativa pretenden ser representativas. Por lo tanto, el uso de los términos al azar y aleatorio solo denota un tipo de procedimiento mecánico relacionado con la probabilidad y con la selección de elementos o unidades, pero no aclara el tipo de muestra ni el procedimiento de muestreo. Tipos de muestra. En la ruta cuantitativa existen 2 tipos generales de estrategias de muestreo probabilístico y no probabilístico. El primer tipo de muestra del que hablaremos hoy es acerca de las muestras probabilísticas. Todas las unidades, casos o elementos de la población tienen al inicio la misma probabilidad de ser escogidos para conformar la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño adecuado de la muestra por medio de una selección aleatoria de las unidades de muestreo. Imagínate el procedimiento de un sorteo informal en tu colonia o barrio, alguna lotería o tómbola, donde se asignan boletos numerados a un grupo de personas. El día del sorteo se colocan las copias o recibos en los boletos de una pecera, caja u otro recipiente y los revuelves para elegir uno, al ganador.
Al inicio, cuando los depositas en la pecera o caja, todos los boletos tienen la misma probabilidad de ganar o resultar el número elegido. El segundo tipo de muestra es la muestra no probabilística. La elección de las unidades no depende de la probabilidad, sino de razones relacionadas con las características y contexto de la investigación. Aquí el procedimiento no es mecánico o electrónico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o un grupo de investigadores, y desde luego las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios. Elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística depende del planteamiento del problema, el esquema de investigación, la homogeneidad de las unidades estudiadas y la contribución que se piensa hacer con ellas. ¿Cómo seleccionar una muestra probabilística? Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación transaccionales, tanto descriptivos como correlacionales causales, por ejemplo las encuestas de opinión. Estas variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en una muestra, la cual se presupone es probabilística, y todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. Las unidades o elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera que las mediciones en el subconjunto nos darán estimados precisos del conjunto mayor. La precisión de dichos estimados depende del error en el muestreo que es posible calcular. Continuamos con el cálculo de tamaño de muestra apropiado. Cuando se determina una muestra probabilística, tienes que preguntarte, dado que una población es de n tamaño, ¿cuál es el número de unidades o casos que necesito para conformar una muestra que me asegure un determinado error máximo aceptable y un nivel de confianza? La respuesta a esta pregunta busca encontrar una muestra que sea representativa del universo o población con cierta posibilidad de error que se pretende minimizar y un nivel de confianza que se pretende maximizar, así como probabilidad. Estos son tres términos clave que deberás comprender para calcular el tamaño de tu muestra estadística y darle contexto. Primero es el margen de error, que es un porcentaje que te dice en qué medida puedes esperar que los resultados de tu encuesta reflejen la opinión de la población general. Entre más pequeño sea el margen de error, más cerca estarás de tener la respuesta correcta con un determinado nivel de confianza. El segundo es el porcentaje estimado de la muestra, que es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, la cual se estima sobre marcos de muestreo previo o se definen. Y el tercero es el nivel de confianza del muestreo, un porcentaje que revela cuánta confianza puedes tener en que tu población seleccione una respuesta dentro de un rango determinado. El Dr. Zampieri en su libro nos brinda una herramienta la cual puede ser descargada desde tu teléfono o tu computador, y con esta herramienta podremos calcular el tamaño apropiado de nuestra muestra. Esta se llama Stats. En esta herramienta deberás anotar el tamaño de tu población, error de margen, el porcentaje estimado de la muestra y el nivel de confianza. En la primera casilla debes anotar el tamaño de tu población, que es la cantidad total de personas en el grupo que deseas estudiar. En la segunda casilla debes anotar el margen de error. Los niveles de error pueden ir de 50 a 1% en Stats, y los más comunes son 1 y 5%. 1 implica tolerar muy poco error, 1 en 100 por así decirlo, mientras que 5 es aceptar en 105 posibilidades de errar. Si te dieran 95 boletos de 100 para la rifa de un automóvil, ¿sentirías confianza en que vas a estrenar el vehículo? Yo diría que sí. Pues bien, algo similar hace el investigador al definir un posible nivel de error en la representatividad estadística de su muestra. En la tercera casilla deberás anotar el porcentaje estimado de la muestra. La certeza total siempre es igual a 1. Las posibilidades a partir de esto son P de que sí ocurra y Q de que no ocurra.
Cuando no tenemos marcos de muestreo previos, usamos un porcentaje estimado de 50%, es decir, asumimos que P y Q serán de 50% igual probabilidad, o 0.50 en términos de proporciones, y que resulta lo más común, particularmente cuando seleccionas por primera vez una muestra en una población. En la cuarta casilla deberás anotar el nivel de confianza del muestreo. Por ejemplo, un nivel de confianza del 95% significa que puedes tener una seguridad del 95% de que los resultados oscilarán entre los números X e Y. Es el porcentaje o proporción a tu favor de que tu muestra sea representativa de la población que definiste. Veamos este ejemplo. El tamaño de mi población es de 45.000. El margen de error será del 5%. El porcentaje estimado de la muestra es del 50% y el nivel de confianza del muestreo será del 95%. Presionamos calcular y el tamaño adecuado de mi muestra es de 381. Selecciona al azar de las unidades o casos. Una vez más, usando Stats, eliges el subprograma Números aleatorios, el cual te pide que le indiques cuántos números aleatorios deseas generar. Entonces tecleas el tamaño de tu muestra. Seleccionas la opción Valores mínimos y máximos para los números aleatorios. En el mínimo recuerda que se introduce 1, siempre será 1. Y en el máximo el tamaño de tu población. Tecleas calcular y te generará automáticamente los números. Ves en tu listado a quién o a qué corresponde cada número y estos dígitos son los casos que integrarían la muestra. Selección sistemática de elementos muestrales, muestreo sistemático. Este procedimiento resulta útil e implica elegir dentro de una población n un número n de elementos a partir de un intervalo k, el cual se va a determinar por el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. De manera que tenemos k igual n diagonal n, en donde k es un intervalo de selección sistemática, n es el tamaño de la población y n es el tamaño de la muestra. Este procedimiento de selección es poco complicado y tiene varias ventajas. Cualquier tipo de estrato en una población n se verá reflejado en la muestra. Asimismo, la selección sistemática logra una muestra proporcionada. Muestras probabilísticas estratificadas. Esta divide a la población en subgrupos, luego selecciona al azar a los sujetos finales. En el proceso de la investigación, esta se encarga de dividir a la población en grupos y subgrupos, para así poder elegir al azar y realizar la investigación. Muestras probabilísticas por racimos o conglomeraciones. Cuando la investigación se delimita en recursos u obstáculos, se recurre al muestreo por raciones. Esto se reduce ya que muchas veces las unidades están o se encuentran encapsuladas. Muestrear por racimos. Esta implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. La unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, es decir, la participación o quiénes es la última instancia. La unidad muestral. En este tipo de muestra se refiere al racimo por medio del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. Listados y otros marcos muestrales. Constituyen un marco de referencias que permite identificar físicamente a los elementos de la población, la posibilidad de enumerarlos y por ende de seleccionar las unidades muestrales. Reemplazos y casos perdidos. El desconocimiento o el no recuerdo por parte del respondiente de alguno de los datos requeridos constituye a otros de los motivos que frecuentemente conllevan a la pérdida de datos. Muestras no probabilísticas. Se utilizan en diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas, ya que es una técnica en la que el investigador selecciona muestras basadas en un juicio en lugar de hacerlo al azar.
Muestreo al azar por marcado telefónico. Es una técnica en la cual los investigadores utilizan para seleccionar muestras telefónicas. Involucran identificaciones, áreas geográficas y los demás dígitos pueden ser generados al azar de acuerdo con los casos. El muestreo y el alcance del estudio. Las investigaciones no experimentales, descriptivas o correlacionales causales deben emplear muestras probabilísticas si quieren que sus resultados sean generalizados a la población con certeza. Buen día para cada uno de ustedes, mi nombre es Ingrid Janet. Yo les voy a dar una pequeña conclusión acerca del video. Se habló de que es una ruta cuantitativa que muestra que la población puede ser repartida en subgrupos para luego poder ser elegida aleatoriamente, ya que esto se va a basar acerca de una investigación en la que cada uno puede llegar a ser elegido para poder realizar el proceso de investigación. Se puede elegir en una muestra de probabilística y a una no probabilística, depende del planteamiento del problema. El alcance de la investigación de la hipótesis al diseño de homogeneidad de las unidades estudiadas y de la contribución que se piensa hacer con ella, ya que también se estudia y se habla de la pérdida de casos, de cómo se pueden llegar a perder datos, de cómo se pueden volver a recuperar números telefónicos, cómo se puede llegar a realizar una investigación con diferentes cosas.